Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos. Vamos a retomar de nuevo el proceso de sorbos del elixir de la razón. En esta oportunidad vamos a hacer una serie sobre familias numéricas. Y la parte primera la vamos a dedicar a conversar sobre dos familias muy particulares, muy conocidas además, que son la familia de números primos y números compuestos. Inicio con un pensamiento del genio matemático húngaro Paul Erdős, que dice: algo extraño está pasando con los números primos. Los números primos es un conjunto que ha traído, digámoslo así, muy ocupados a los matemáticos durante muchos siglos, porque presentan alguna particularidad que vamos a analizar acá. Pero empecemos hablando primero del concepto de familia. Cuando hablamos de familia, hablamos de un conjunto que lleva implícita la idea de parentesco, de vínculo, de lazo, de conexión. Y en los números encontramos diversas formas de relación de acuerdo con una multiplicidad de variables. Una de las formas para relacionar los números es de acuerdo a la cantidad de divisores que poseen. Y en ese campo encontramos tres variables. La primera, aquellos números que poseen solo un divisor. Dicho sea de paso, esta es una familia que tiene un solo miembro, el 1, que es divisible solo por sí mismo. El segundo bloque familiar lo forman los números que poseen solo dos divisores. Esta es la familia que se llama familia de números primos, que tiene infinidad de elementos. Entonces, un número primo es aquel que tiene única y exclusivamente dos divisores. Y el tercer caso encontramos los números que poseen más de dos divisores. Esta familia es conocida como la familia de los números compuestos, que también está conformada por infinidad de elementos. Tomando en consideración estas tres variables, entonces vamos a empezar a hacer un análisis. Hablemos de los números primos. Los números primos constituyen el fundamento en la construcción de los números enteros y vamos a ver por qué. Su simplicidad, son números que solo son divisibles por uno y por sí mismo, y una distribución aleatoria. Mira que si empezamos a tratar de establecer cuáles números son primos y cuáles no, vamos a encontrar que no hay un orden visible, observable, pero en el fondo, aunque no se ve, ese ordenamiento está ordenado, solo que el orden no ha sido descubierto pese a milenarios esfuerzos. De ahí lo atractivo de los números primos. Ello los convierte en el cimiento para la construcción de claves que protegen la información digital, mostrando una profunda perfección y un misterio matemático extraordinario. Eratóstenes, que fue un matemático de la Grecia clásica en el siglo III a.C., empleando una cuadrícula, construyó una especie de criba o zaranda, una zaranda como estas que se usan para separar la piedra de la arena. Eh, con esta criba o zaranda, Eratóstenes favorece la distinción de los números primos entre todos los números, entre 0 y 100, los números naturales. Voy a presentarles acá una versión actualizada y llena de color que ofrece anotando los pasos a seguir para construirla. Se denomina la criba de colores. Yo la conocí hace ya bastantes años, traída por un grupo de especialistas norteamericanos. Para ello, entonces, vamos a tomar y vamos a colocar en una cuadrícula los números del 1 al 100 distribuidos en bloques de 10, tal y como ustedes pueden observarlo. Ahí vamos a empezar a ejecutar algunas acciones. Recuerden que lo que andamos buscando es zarandear acá estos números del 1 al 100 para que nos queden, digámoslo así, a flote únicamente los números primos.
Para ello vamos a empezar pintando de rojo los números pares, que son aquellos números múltiplos del 2 o divisibles por 2. Si lo hacemos, vamos a observar un comportamiento que ya hemos planteado en temas anteriores, y es que los números pares se distribuyen en columnas horizontales que presentan la particularidad de que en cada columna los números terminan en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Es decir, que esa es la manera de reconocer si un número es par o no lo es. Además, vean que esas columnas están en forma perpendicular, pero paralelas entre sí. Cuando los números se ordenan de alguna manera, nos están hablando de una forma, de un comportamiento. Asimismo, si ustedes observan, los números que quedaron en blanco son los impares, que vamos a reconocerlos porque terminan en 1, en 3, en 5, en 7, en 9. Igual se ubican en columnas que son perpendiculares y paralelas entre sí. De esos números pares, únicamente el 2 es el que presenta dos divisores, 1 y 2. Por lo tanto, lo vamos a distinguir como número primo. Todos los demás ya presentan más de 2 divisores. Esto es un aspecto a resaltar. Por ejemplo, el 4 es divisible por 1, por 2 y por 4. Tiene 3 divisores. Ahora vamos a dibujar un cuadrado celeste en los múltiplos del 3. Es decir, aquellos números que se obtienen de multiplicar por 3 o que son divisibles por 3. En este caso, tal y como lo habíamos también destacado en uno de los programas, estos números 3, 6, 9, 12, 15 se ubican en columnas oblicuas, si ustedes los observan, que son también paralelas entre sí. Eso nos habla también de una forma, un comportamiento de estos números, porque además podemos ir distinguiendo elementos. Por ejemplo, en la columna del 3, todos los que la forman, sumando sus dígitos, dan 3. En la del 6, todos sumando los dígitos de los números, dan también 6. Y así sucesivamente, cosa que ya habíamos analizado en uno de nuestros programas. De inmediato vamos a dibujar con un triángulo amarillo sobre aquellos múltiplos de 4. Una cosa muy importante es que en los múltiplos del 3, el 3 es un número primo. Presenta dos divisores, 1 y 3. En la columna del 4, que sabemos que no es un número primo, si nosotros marcamos, también vamos a observar un comportamiento. El comportamiento es que los múltiplos del 4, los números divisibles por 4, se presentan, son pares, todos son pares, pero van de par de por medio. Por ejemplo, el 2 no es múltiplo de 4, el 4 sí, el 6 no lo es, el 8 sí, el 10 no lo es, el 12 sí. Se van alternando. Además hay un comportamiento interesante, si ustedes se dan cuenta, en la fila primera hay dos múltiplos del 4 y en la fila segunda hay 3. Y luego vuelve a haber 2 en la tercera fila, 3 en la cuarta fila, 2 en la quinta fila y así se van. Esto también evidentemente nos está hablando de un comportamiento que estos valores presentan. Continuando, vamos ahora a dibujar una circunferencia verde sobre los múltiplos del 5. Si la dibujamos, nos damos cuenta en este caso que los múltiplos del 5 todos terminan en 5 o en 0 y que se ubican en dos columnas perpendiculares paralelas entre sí. Vea que todo ello nos habla entonces de formas, de comportamientos que los números están presentando y que hemos ido analizando en programas ya anteriores. Ahora vamos a colocar una X gris en la parte superior derecha de los múltiplos del 6. Es decir, vamos multiplicando por 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Y entonces se forman los múltiplos del 6, que tienen por característica el ser pares o impares, ¿de acuerdo? Perdón, en ser pares todos, y divisibles por 3. Este es un rasgo que presentan los múltiplos del 6. Son divisibles por 2 y por 3, o múltiplos de 2 y 3, simultáneamente. ¿De acuerdo? Bien.
Luego marcamos un guión café en la parte inferior izquierda de los múltiplos de 7. El número 7 es interesante, tiende a no mostrar un comportamiento como muy preciso, como lo han hecho los anteriores. Es un número que tiene sus particularidades. Sin embargo, si uno baja, para decirlo de alguna manera, un renglón, luego podría moverse 1, 2, 3 y llega al 14. Bajo 1, 1, 2, 3 y llegó al 21. Es decir, de alguna manera muestran algún comportamiento. Bueno, ahora vamos a dibujar un corazón beige en la parte superior izquierda de los múltiplos de 8. Y entonces ahí los tenemos, los múltiplos de 8. Los múltiplos de 8 tienen como rasgo el ser pares y son múltiplos de 4 también, todos los múltiplos de 8 son múltiplos de 4. Entonces serán números pares, múltiplos de 4. Eso es un rasgo que presentan y por lo tanto también van mostrando un comportamiento, ¿verdad? Ok. Y por último, vamos a dibujar una cruz lila en la parte inferior derecha de los múltiplos del 9. Y ahí la tenemos entonces. Los múltiplos del 9, cosa interesante es que se ubican también en columnas oblicuas que son paralelas a la columna del 9, en donde si sumamos los dígitos de todos esos números va a dar 9, 2 más 7, 9, 3 más 6, 9. Y tenemos también el 90, que aquí apenas muestra dos elementos, 90 y 99, pero ahí hay una columna también que va a ser paralela a la columna del 9. Bueno, muy bien. En este momento entonces ya tenemos, digamos así, cumplida la atención de distinguir los múltiplos de los números del 1 al 100. Ahora bien, todos los números que están en blanco y no presentan alguna marca son números primos, es decir, tienen solo dos divisores. Por ejemplo, si yo tomo el 13 solo es divisible por 1 y por 13. Si me voy allá más adelante al 67, me voy a dar cuenta que el 67 solo es divisible por 1 y por 67. Por lo tanto, los números que están ahí en blanco, casi todos, vamos a ver que hay excepciones, digamos así, son números primos, tienen solo dos divisores. Pero las excepciones son las siguientes. Por ejemplo, el 2. Recordemos que el 2 es un número par, pero tiene solo dos divisores, 1 y 2, por lo tanto es un número primo. Dicho sea de paso, es el único número par primo o primo par. Todos los demás números primos son impares. Esto es una característica importante. Lo otro es que el 3, el 5 y el 7 de la primera fila son también números primos. 3 es divisible por 1 y por 3, 5 solo por 1 y por 5, 7 solo por 1 y por 7. ¿Por qué tienen marca? Bueno, tienen marca porque es lo que yo llamaría la mancha original. Exceptuando esos 4, el 2, el 3, el 5 y el 7, todos los demás números que tenemos ahí son números y que no tienen ninguna mancha y están en blanco, son números primos. Entonces son primos el 11, el 13, el 17, el 23, el 29, el 31. En cambio no lo es el 33 o no lo es el 45. ¿Estamos? Y hay una excepción importante también que es el 1, que no es primo ni compuesto, porque tiene solo un divisor. Es decir, muestras entonces ese rasgo. Cosa importante es que si un número no es primo, va a ser compuesto, exceptuando el 1, que no es ni primo ni compuesto. Si ponemos y manchamos todos los números compuestos y manchamos además el 1, lo borramos, digamos así, entonces obtenemos los números primos del 1 al 100. Si ustedes cuentan, van a darse cuenta que son 25 los números primos que hay entre 1 y 100. Pero vean que no muestran ningún comportamiento o alguna manifestación en su orden en la cuadrícula. Por lo tanto,
no, esto nos dice que no presentan una forma fácil de distinguir. Por eso les digo que quieren miles de años de andar buscando un comportamiento y no lo han logrado. Ahora déjenme hacer acá un apartado. Hay una cuestión que yo denomino la química de los números, porque el término primo alude a la materia prima, o sea, una materia con la cual se pueden construir otros elementos. El compuesto refiere casualmente a la composición o mezcla de elementos o factores diversos. Entonces, esta relación primo-compuesto la muestran también los números naturales por medio de la multiplicación. Y esto es muy importante, esa relación es por medio de la multiplicación. Resulta que todo número compuesto se puede descomponer, por eso se le llama compuesto, como el producto o la multiplicación de números primos. Analicemos algunos casos para que nos quede esto mejor. Si yo tengo el 75, que es un número compuesto, yo lo puedo escribir como el producto de 3 por 5 por 5. 3 por 5, 15, por 5, 75, en donde 3 y 5 son números primos. Vean entonces que un número compuesto se puede descomponer como una multiplicación de números primos. Otro caso, 92, yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 23. Y así, todo número compuesto puede descomponerse como una multiplicación de números primos. El 36, 2 por 2 por 3 por 3. El 21, 3 por 7, 21. Vean ustedes entonces cómo yo puedo tomar los números compuestos y descomponerlos como un producto, una multiplicación de números primos. Por eso hablamos de primos y compuestos. Materia prima, materia compuesta. ¿Estamos? El 221, por ejemplo, es 13 por 17. Y así ustedes pueden buscar en todo el rango de números compuestos y verán que se pueden perfectamente descomponer o desmenuzar, como digo yo, en números primos. A este procedimiento de descomponer un número compuesto como el producto de números primos se le conoce con el nombre de factorización. Y es un medio que tiene diversas aplicaciones en la resolución de problemas aritméticos y algebraicos. Veamos un par de casos. Por ejemplo, dicha factorización me permiten a mí simplificar fracciones. Vamos a tomar un caso, 30 sobre 70. Si yo tengo 30 sobre 70, factorizo el 30, que es un compuesto, y el 70, y voy a obtener entonces lo siguiente en el numerador y en el denominador. 30 lo puedo descomponer como 2 por 3 por 5, vea que son números primos, y 70 como 2 por 5 por 7. Ahora bien, como yo tengo, digamos así, factores en el numerador y en el denominador, y esa raya fraccionaria lo que me indica es división, entonces podemos eliminar por división aquellos factores que son comunes en el numerador y en el denominador. En este caso, por ejemplo, yo tengo un 2 en el numerador y lo puedo eliminar con un 2 en el denominador. Realmente lo que hago es dividir 2 dividido por 2 me da 1. Y ese 1 multiplicando es un elemento neutro, entonces me deja las cantidades igual. Por eso decimos que se elimina, en realidad se divide. También tengo el caso del 5 y el 5 acá. 5 dividido entre 5 da 1, por lo tanto queda multiplicando un 1 ahí, que sería como que no se multiplicó por nada, para decirlo, porque es un elemento neutro el 1. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, 30 sobre 70 nos permite, a través de la factorización, obtener una fracción que vale lo mismo, pero que está simplificada, está en su forma más simple, 3 séptimos. Así que 30 sobre 70 es lo mismo que 3 séptimos. Y eso lo logro por medio de la factorización. ¿Estamos? Entonces, la factorización tiene sus aplicaciones. El hecho de tomar un número compuesto y descomponerlo en números primos me va a permitir ejecutar no solo esta labor de simplificación de fracciones, hay diversas cosas que podemos hacer con ellos. Los números naturales, entonces, podemos agruparlos en primos o compuestos y ofrecen, entonces, enormes posibilidades de solución a procesos aritméticos. Bueno, esto es todo lo que quería contarles hoy sobre los números primos. Espero que lo hayan disfrutado y les invito para que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com y también a que me visiten en el canal de YouTube que bajo el título de Matemalandia les va a ofrecer
cantidad de este tipo de materiales.